Capítulo 30, un Romegan y un Terran. El capitán Neliak vio a Carlos Maussan hacia su nave, donde platicarían un poco y en la cual el Terran sería llevado hacia el lugar en el que había sido recogido. Diego, aunque formaba parte del equipo de Neliak, estaría en otra nave, pues su punto de extracción había sido en otro continente. Neliak sintió la turbación en la mente de Diego, pero no quiso hacer alguna pregunta ni entrar en sus pensamientos, hasta que estuviera en su nave. Las naves se unían a través de un pequeño túnel donde no existía la gravedad artificial, por lo que Neliak notó la dificultad del Terran para desplazarse en un ambiente sin gravedad. Le tomó unos minutos al Terran avanzar por el túnel para dirigirse a la cazador nocturno, el cual, al voltear, vio cómo Neliak se desplazaba con inusual facilidad, como si volara. La cazador nocturno era más pequeña que la nave de los embajadores diplomáticos. Neliak avanzó al frente del Terran. Se volvió hacia él y le dijo en su idioma: «Por aquí, amigo». «¿Habla español?», preguntó asombrado Carlos. «Aún estamos aprendiendo. Pero ojalá sea lo suficiente para poder hablar más cómodos. Sin que sienta que sus pensamientos son invadidos», indicó Neliak. «¿Cómo hacen eso? ¿Cómo debo llamar a Menander?». Carlos se encontraba un poco nervioso. «Podría llamarlo embajador. Creo que esa es la palabra en su idioma. El embajador Menander». El embajador Menander contó su historia, pero no explicó cómo es que tienen esas habilidades mentales. Comentó Carlos con ansiedad. Neliak entendió que tenía muchas preguntas. «Aquí podremos hablar más tranquilamente», indicó Neliak abriendo la puerta de una habitación en la que había una mesa oval con 6 asientos. Se sentó en uno de los 2 extremos del ovalo e hizo la señal a Carlos para que se sentara. Carlos se sentó junto a él. «Quizá esté cansado. Estuvo mucho tiempo en la reunión con el embajador Menander. Ya habrá tiempo para descansar. Ahora tengo muchas preguntas, si es posible que se me permita hacerlas». Carlos se mostraba hambriento de saber. «Está bien, podré responder algunas de sus preguntas y usted también contestará algunas mías». Neliak lo miraba con firmeza, pero su gesto era benévolo. «Comenzaré respondiendo a su pregunta anterior. El cerebro Romegan tiene el potencial para realizar, no conozco la palabra precisa, así que usaré una más común en su lenguaje, conexiones. Nuestro cerebro realiza ciertas conexiones entre las células cerebrales». «Neuronas», dijo Carlos con timidez. «Aquí las llamamos neuronas. Las neuronas realizan ciertas conexiones que permiten a la mente extender un campo mental. Al principio este campo solo se limitaba a proyectar pensamientos y entrar en otras mentes para hacer una lectura de pensamientos y sentimientos. Posteriormente, después de muchos años de estudio y trabajo, las habilidades mentales han permitido realizar otros tipos de manifestación de la energía mental. Debes saber que en el cerebro existen impulsos eléctricos, ¿cierto?». La pregunta de Neliak era retórica, pero le permitía al Terran una interacción más fuerte. «Sí, las sinapsis neural se producen con una descarga de breves impulsos eléctricos», contestó Carlos. «Si hablamos de energía, esta puede manifestarse de diferentes formas, como las conocemos en la naturaleza, una de ellas son los impulsos eléctricos. Siendo este el modo de comunicación de las neuronas, solo se requiere aprender a concentrar más energía en ciertos puntos del cerebro para desatar una ola de energía, imperceptible a un macronivel, pero que es la base de las habilidades mentales. Hasta ahora hemos podido descubrir que dichas conexiones permiten proyectar y leer pensamientos y sentimientos, proyectar ligeras descargas eléctricas, mover objetos y, algunos de los más avanzados, influir en otras mentes». «¿Me está diciendo que dominan la telepatía, telequinesis, electroquinesis y manipulación mental?», inquirió asombrado Carlos. «¿Es el nombre que se les da en Terra?», preguntó Neliak con incredulidad. «Ustedes también poseen esas capacidades. Son solo teorías de pensadores arcaicos, desechadas por la comunidad científica», indicó Carlos. «Pero hasta ahora creí que eran cuentos de charlatanes». «Charlatans». Neliak no comprendía el concepto. «Personas sin una formación científica real,
solo sustentadas en creencias. Dijo Carlos. Pues para nosotros son reales, y una forma muy efectiva de comunicación y trabajo. En algunos planetas con gravedad alta, usamos la creo que le llamó telequinesis, si no estoy mal, para contrarrestar los efectos de la fuerza de gravedad, aunque desgasta de forma rápida nuestra capacidad mental. Neliak hablaba con el Teren como si fuera un estudiante. Así pudieron dormirme, y a los otros, para traernos a sus naves, ¿cierto? Preguntó Carlos. Era la forma más sencilla. Contestó con sinceridad Neliak. Si tienen ese poder, ¿por qué no lo usan contra los zorrascanos? Preguntó intrigado Carlos. Zorakians. Corrigió Neliak. Ellos tienen una mente primitiva, inmune a nuestras habilidades. No sabemos cómo es posible, dado que compartimos muchos rasgos físicos. Algo que es inquietante y sobre lo cual no poseemos información. Como los rasgos que compartimos los humanos y los Romegan. Carlos trataba de formular preguntas que le ayudaran a comprender más la situación en que se encontraba. Así es. Respondió el Romegan. Entonces, no es una imagen para hacernos sentir menos amenazados por ustedes el que sean, básicamente, iguales a nosotros. La mente de Carlos se llenaba con preguntas, y esta era una de las que más le inquietaba. Creí que usaban una imagen similar a nosotros para que nos sintiéramos menos propensos a desconfiar. Hablar con un alienígena con un cuerpo similar a un humano sería más efectivo que confiar en un ser con tentáculos o cara de insecto. No sabemos por qué, pero las 4 especies inteligentes que hemos encontrado, a lo largo de nuestros viajes espaciales, comparten características únicas. Un torso que cubre los órganos principales, 2 extremidades inferiores que permiten caminar, 2 extremidades superiores para ayudarnos a realizar tareas de supervivencia y un cerebro cubierto por un grupo de huesos. Además, tenemos 2 ojos, manos y pies con 5 dedos. Neliak hablaba más para sí que para el Teren. Las similitudes son extraordinarias, sin embargo, no sabemos a qué se deban, pues las características de nuestros mundos de origen son diferentes. Aún así, todos respiramos oxígeno, ingerimos alimentos por nuestras bocas, nuestros ojos son sensibles a la luz intensa y pierden capacidad en la oscuridad extrema. Aunque estas características no aplican a los Chenaris, ellos ven muy bien en la oscuridad y a la distancia. ¿Y cómo los felinos? Dijo Carlos entusiasmado. Hemos visto registros de su mundo. Ciertamente, sus animales llamados felinos se parecen mucho a los Chenaris, de quienes comparten muchas cualidades, incluyendo su pelaje corporal. Entre las diferencias que tenemos como especies, los Chenaris son los más particulares. No obstante, también hemos podido enseñarles a usar las habilidades mentales. Su cerebro puede acceder a estas habilidades, aunque en menor potencia que los Romegan. Los humanos tenemos ese potencial. La pregunta salió de la boca de Carlos sin proponérselo. Usted, y los otros, fueron los primeros con los que hemos hecho contacto. No sabemos si tengan la capacidad, necesitaríamos años de estudio. Los Chenaris nos han acompañado por más de Neliak hizo algunos cálculos mentalmente. 700 años Terence. Hemos podido estudiarlos, ayudarlos a desbloquear las barreras mentales para dejar que ellos accedan a estas habilidades. Sin embargo, no todos pueden, ni siquiera entre los Romegan. Solo 3 de cada 10 Romegan pueden dominar las habilidades mentales. En el caso de los Chennari solo 1 de cada 20 puede hacerlo y eso sí comienza desde joven. Es mi turno de hacerle unas preguntas. Claro, con gusto. Carlos se alegró de poder responder algo que este ser tan magnífico no supiera. Mi tripulación estaba buscando cristales, como se indicó en la junta, es un elemento en forma de cristal que posee gran energía, y que nos ha permitido la exploración espacial. Encontramos una pequeña nave, sin tripulación que llevaba una placa con inscripciones. Neliak extrajo de un compartimento de la mesa una placa de oro. La sonda Pioneer. La placa diseñada por Carl Sagan. Puedo. Las manos de Carlos se acercaron, temblorosas, hacia la placa de oro. Es impresionante. ¿Cuál era el sentido de enviar esta señal? Preguntó Neliak.
Los humanos somos curiosos, hemos creado grandes avances tecnológicos, aunque muchos son fruto de las guerras. No tenemos la tecnología adecuada para viajar por el espacio, como ustedes. Carlos observaba fascinado la placa. Era un objeto con gran valor para él, como ufólogo. La primera carta escrita al espacio, la cual había sido regresada por una especie alienígena inteligente. En esos años se pensaba que los aliens, quiero decir, una especie inteligente que encontrara esta placa podría descifrarla, entender el mensaje y traer conocimiento a la humanidad. Antes habían tenido señales de la existencia de vida fuera de su planeta. Neliak miró a Carlos fijamente. No. No a ciencia cierta. Contestó Carlos con honestidad. Solo confiábamos. Hubo teorías sin bases sólidas. Muchas de ellas desarrolladas por ciertos gobiernos para desviar la atención de algunos problemas sociales. Sin embargo, usted, y los otros, dedican su tiempo a hablar de la esperanza de realizar un contacto con una especie no terran. ¿Por qué? Neliak deseaba conocer más a fondo la naturaleza Teren. Nosotros creemos, firmemente, que no podíamos estar solos en la galaxia, menos en el universo. Ahora nuestra esperanza se han hecho realidad. Sin embargo, para la mayoría de las personas de la Tierra la existencia de vida en otros mundos no les interesa, están sumergidos en sus propios problemas, falta de agua, comida, violencia. La voz de Carlos se ensombreció por la tristeza. Este mundo, y sus habitantes, están en cuenta regresiva para la extinción. ¿Cuánto tiempo llevan así? Consumiendo sus recursos naturales sin una adecuada reintegración, envenenando el planeta con basura y desechos, peleando entre ustedes. La pregunta de Neliak, aunque con un tono afable, parecía un reclamo. Las guerras siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Reconoció Carlos. Desde que estábamos en los inicios de la civilización humana, siempre hubo guerras entre las primeras culturas. ¿Por qué se daban esas guerras? Neliak se encontraba intrigado. Principalmente por las diferencias físicas, unos se consideraban superiores a otros por el color de su piel. Otras guerras se dieron por cuestiones ideológicas, consideraban que la deidad a la que veneraban era mejor que las deidades que adoraban otros, y los consideraban herejes. ¿Entiende esa palabra? Preguntó con timidez, no intentando ofender. No, en realidad no la entiendo. Reconoció Neliak. Unos adoraban a un dios, y consideraban que su dios era el único y verdadero, todo aquel que no creyera en él era un enemigo de su fe. Carlos cerró los ojos, intentando elegir las palabras precisas para explicar su idea. Muchos de esos conflictos religiosos surgieron por personas que buscaban hacerse de una posición de poder. ¿Poder sobre qué? Preguntó Neliak. Sobre los demás, sobre los que adoraban a su misma deidad y a los que no. Eso permitía que los herejes fueran usados como esclavos. ¿Qué es un esclavo? Para Neliak, muchas palabras carecían de sentido. Un humano al que pones a trabajar en cualquier actividad, muchas de ellas peligrosas, por lo que, si morían, no significaba nada, porque no eran creyentes, no creyentes del Dios de quien lo pone a trabajar. Ese humano solo recibe por su trabajo comida una vez al día, quizá en 2 días. Eso es atroz. Comentó Neliak. Lo fue. Eso terminó hace 200 años. Carlos sentía vergüenza de contar esos actos viles de su especie. Quiero entender a tu especie. Dijo Neliak con pesadez. Luego de encontrar la sonda espacial registramos ciertas transmisiones de video, que fue sencillo de codificar, y vimos una gran cantidad de registros visuales extraños. En algunos había Terens volando, en otros teniendo conflictos morales y familiares. Los veíamos porque funcionaban para aprender de ustedes, sin embargo, eran caóticos. ¿Cuál es el sentido de estas transmisiones? Desorientar a los aliens. Ja ja ja. No. Respondió inmediatamente Carlos. Son películas. Se hacen para divertirnos. Es una forma de entretenimiento. Incluso algunas donde hay guerra. Preguntó Neliak confundido. ¿Cómo puede ser divertido observar una guerra? Se divierten viendo morir a otros Terens.
Carlos comenzó una explicación larga sobre la realización de películas, algo que Neliak tardó en comprender. ¿Cómo podían verse tan reales las muertes, las explosiones, los desastres? Carlos intentó darse a entender sobre la naturaleza de las películas y su repercusión en la sociedad humana, aunque realmente él no era sociólogo. Neliak tardó un poco en comprender los conceptos que le mencionaba Carlos sobre las películas. ¿Cuánto tiempo llevan en el sistema solar?, preguntó súbitamente Carlos. En la cuenta de tus días, llevamos 3 años. Mi tripulación y yo esperamos un poco, después de encontrar la sonda, a que llegaran los especialistas en interacción interespecie, los embajadores diplomáticos. Mi misión era encontrar Crystals. No tengo el rango para realizar un trabajo diplomático para asegurar que no pase lo que sucedió con los Zorakians. ¿Qué significa eso? Si no era tu misión, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te permitieron trabajar conmigo? Carlos se sentía a gusto con el Romegan, le caía bien. Porque al ser el primero en realizar el contacto, pudimos descifrar su lenguaje. Porque entendimos un poco de su naturaleza, la cual, aunque caótica, tiene el potencial de ser un aliado importante. Neliak habló más para él que para Carlos. Hice énfasis en que si me dejaban fuera perderíamos tiempo valioso, tiempo que había pasado viendo sus transmisiones, descifrando los diferentes idiomas que hablan en su mundo. La guerra está cerca, tanto de ustedes como de nuestro mundo. Necesitamos aliados. Yo los convencí de que mi presencia era necesaria para nuestra misión. Ahora necesito que usted me ayude a lograr que eso sea posible. Haré todo lo que esté en mis manos. Y ustedes pueden ser la única esperanza de la humanidad. Carlos calló un momento. Podríamos ser la última esperanza unos de otros. El Teren fue dejado en la superficie de la Tierra, en el mismo lugar donde había sido recogido. De madrugada, cuando la nave pudo camuflarse con la obscuridad. Antes de que dejara la cazador nocturno, se le hizo una mejora a su dispositivo de comunicación, al igual que a la de los demás ufólogos. Esta mejora contenía un traductor inmediato para llamadas entre ellos. Así se salvaría la barrera del idioma. El capitán Neliak también había solicitado que sus dispositivos de comunicación tuvieran una línea directa con las naves Romegan. De esta forma Carlos estaría en contacto con la cazador nocturno en cualquier momento. Durante los primeros días, Neliak y su tripulación monitorearon las transmisiones que haría Carlos Maussan para analizar el impacto de sus declaraciones en el mundo Teren. La primera de ellas se hizo inmediatamente después de que lo dejaran en la superficie. En esta transmisión, Carlos se mostraba nervioso, titubeante, y así lo expresó: lo que voy a contarles es lo más importante que me ha sucedido. No miento si digo que es un suceso histórico y de gran importancia. Yo y otros investigadores, miembros de la Sociedad de Búsqueda Alienígena, hemos realizado el primer contacto con una forma de vida extraterrestre. No puedo hablar mucho de eso, es muy tarde, y estoy cansado. Además, y han pasado tantas cosas que debo ordenar mis pensamientos. No quiero decir nada que pueda malinterpretarse. Pero me encuentro muy entusiasmado, en verdad, los Romegan, como se hacen llamar los extraterrestres, son formidables. Estamos ante una situación sin precedentes. Veo sus comentarios y leo sus preguntas, quisiera poder contestarlas en este momento, pero me es imposible. Solo voy a decir que nos eligieron porque somos los que podemos contribuir de mejor forma para establecer una relación entre ellos y los humanos. He estado fuera del planeta, lo que ha sido maravilloso. Pero he estado fuera 2 días completos, lo cual me ha dejado exhausto. Por ahora terminaré la transmisión en vivo. Pero quiero decir algo muy importante, no estamos solos en el universo. ¿Cree que funcione la estrategia, capitán? Nike lo observó con curiosidad. Estamos abriendo una puerta con una llave muy débil. Confirmó Neliak. Va a ser complicado, pero comenzarán a hacer ruido. Su sociedad es compleja, basan muchas de sus decisiones en lo que ven en sus transmisiones. Conforme a lo que pudo contarnos el señor Carlos, la influencia que puedan tener los ufólogos dependerá del impacto de su información. Sus líderes le darán la importancia necesaria. No creerán que es un engaño, comentó Ugusor. Su sociedad está llena de emisiones falsas,
con información sin sustento. He tenido el encargo de revisar diariamente estas transmisiones y muchas veces los mismos Terens que suben estos videos, como los llamó el señor Carlos, se contradicen constantemente. Es una estrategia arriesgada, sin embargo, los Terens son impredecibles. Indicó Neliak. Por lo que requerimos que primero sepan que venimos en una misión pacífica a su mundo. Si funciona, sus líderes comenzarán a darle importancia al trabajo de los ufólogos, los contactarán y tratarán de confirmar la veracidad de su información. Así, nuestra pequeña llave será efectiva para abrir la puerta para una comunicación directa con los líderes Teren. En el pasado, con los Zorakians, se usó una estrategia similar. Dijo Orati, el Chennari se mostraba confiado. Según lo que aprendí en la academia, se usaron a individuos para realizar un primer contacto. A ellos se les confió la existencia de los Romegan, y funcionó adecuadamente. En teoría. Indicó Neliak. Antes de eso, hubo un estudio de su civilización por 20 años. No obstante, la reacción que tuvieron los Zorak, a lo largo de los años, derivó en un resentimiento. Mucho tuvo que ver por la necesidad que teníamos de extraer cristales. Comentó Brubir. Pero de los Terens no necesitamos ningún recurso. Su mundo está muriendo. Esa es otra razón por la que nuestro impacto puede ser mayor. Respondió Orati. Tienen necesidad de creer que somos la salvación de su mundo. No sabemos si podremos salvar su mundo. Indicó Neliak. La depredación que han hecho de sus recursos, la sobrepoblación y la contaminación están muy avanzadas. Tenemos la tecnología para revertir muchos de esos daños. Tesius he estado analizando su mundo, su tecnología mostraba confiado. Avanzada en ciertas áreas, pero no en las que se refieren a reciclar, al cuidado del agua y del aire, al aprovechamiento de sus alimentos. No podemos confiar en entregar tecnología. Eso también se volvió en nuestra contra. Ravala comentó con recelo. Con esa tecnología, los Zorakians amenazan el dominio Romegan. Si no conseguimos la confianza de los Laides Teren, no podremos obtener la ayuda de los Terens, y eso significará que solo tendremos un 11% de probabilidades de ganar esta guerra. Neliak dijo eso con un tono taciturno. La segunda transmisión de Carlos, 2 días después, fue observada por toda la tripulación. El Teren se encontraba más tranquilo, sentado en su oficina. Habló de su encuentro con los Romegan con cierta devoción. Los extraterrestres no son esos seres verdes, pequeños que hemos conocido siempre en el colectivo social. Tampoco son seres aterradores. Son como nosotros. Han viajado cientos de años luz para ayudarnos. Saben que estamos al borde de una crisis mundial. ¿Qué haremos? ¿Dejaremos que se vayan y nos dejen a nuestra suerte o les extenderemos la mano como amigos? Ugusor se encontraba registrando los datos de la transmisión. La cantidad de Terens que vieron esta transmisión superó los 2 millones. Creo que ha logrado ganar la atención de una gran cantidad de Terens. Recibe mucha atención, hay miles de comentarios que le llegan. Esperaremos un tiempo para que haga su trabajo. Pero quiero que revises toda la información que dé. Ordenó Neliak a Ugusor. La computadora está filtrando los datos. Indicó Ugusor. Existen muchas preguntas que se repiten en los comentarios que le llegan. No hay información relevante. Aún no hay algún mensaje que nos indique que su gobierno le está dando importancia. Debemos seguir monitoreando. La voz de Neliak era tranquila. Él sabía que esta misión tardaría mucho tiempo, quizá demasiado. Las siguientes transmisiones del Teren fueron observadas, como siempre, por toda la tripulación. En estas transmisiones, el número de los que las observaban y comenzaban a creer crecía. En cada una de ellas, Carlos, el Teren, terminaba diciendo, no se les olvide compartir, para que más personas sepan que no estamos solos. Era una estrategia común, pero parecía funcionar. Días después, Neliak se encontraba durmiendo, cuando una llamada de la cabina de mando lo despertó. Rápidamente se vistió y salió de su habitación con rumbo a la cabina. Llegó rápidamente. Ahí lo esperaba Ugusor. Capitán, hemos recibido una llamada del aviento estelar.
El embajador en jefe desea hablar con usted. Dijo de qué se trataba. Preguntó cortésmente Neliak. No, capitán. Sabe que el embajador en jefe solo habla abiertamente con usted. Pero dijo que era urgente. Respondió Ugusor. Comunícame con él. Indicó Neliak. Negativo, capitán. Ugusor miró fijamente a su capitán. Pidió que fuera en persona. Ni que ya comenzó el acercamiento al aviento estelar para acoplarnos. Las maniobras no acercamiento no duraron mucho. Después de unos minutos, Neliak se encontraba en el aviento estelar, sentado en la mesa conferencia, esperando a los demás embajadores, quienes también habían sido convocados. Poco después entraron Menander Ampli, capitán del aviento estelar y embajador diplomático en jefe, Darmat Brand de la Estrella Valerosa y Touki Farat de la Nova. Los he convocado porque la estrategia diseñada parece haber resultado exitosa. Informó Menander. ¿Hubo éxito en la misión de Maxime de Clerc o de Baptiste Durand? Preguntó Touki. Relativamente. Maxime informó que se comunicaron con ella varios Terens que se dedican a difundir información, llamados periodistas. Respondió Menander. En unos minutos comenzará la transmisión de su entrevista. Los he llamado para que podamos observarla. Creí que sería adecuado que todos prestemos atención ya que por ahora es la única que ha logrado influir en estos comunicadores. ¿Cuál es el sentido de esa reunión? Preguntó Touki. Maxime me informó que quieren preguntarle sobre su encuentro con nosotros, además se transmitirá en varias ciudades, por lo que es crucial que evaluemos lo que dirá. Indicó Menander. Una pantalla se iluminó y comenzó a mostrar las imágenes de la entrevista. Maxime de Clerc llevaba un vestido blanco y sus entrevistadores, dos Terens llevaban trajes negros. Se hicieron las presentaciones y comenzó la entrevista. Los entrevistadores comenzaron a realizar preguntas sobre la naturaleza de su trabajo, publicaciones y teorías. Maxime hablaba con tranquilidad, concentrada en evadir preguntas con evidente tono burlón. Se le realizaron muchas preguntas a las que Maxime, a decir de los Romegan, había contestado adecuadamente. Muchas de las respuestas a sus preguntas solo podrán ser respondidas por los Romegan, y solo ante la ONU. La entrevista no duró mucho, después de pocos minutos despidieron con cortesía a Maxime y la transmisión finalizó. Ha sido un primer paso exitoso. Comentó Menander. Hemos logrado atraer la atención adecuada. Cuando Maxime mencionó a sus otros compañeros ufólogos logró darles un impulso para que en sus países atraigan más la atención. Considero que la lectura del honorable embajador en jefe Menander es adecuada. Indicó Neliak. Poco a poco, Carlos Maussan, que se encuentra en contacto conmigo, ha ido acrecentando la atención hacia él. Debemos esperar a que todos los ufólogos sean contactados, de la misma forma en que pasó con Maxime. Comentó Darmat observando a todos en la mesa. De esta forma, la información que dé uno, será corroborada por los otros. Así se dudará menos de ellos. Sin embargo, creo que, como dijo Benjamin Allen, sería importante dar una prueba de nuestras intenciones. Las muestras tomadas a los Terens, sobre todo en lo referente a la enfermedad de Benjamin Allen, se enviaron hace días. Menander hizo una señal con las manos, indicando el envío. Una transmisión llegó ayer, para informarme que las habían recibido. Nuestros científicos se pusieron a trabajar de inmediato. Tienen los datos que enviamos sobre su fisiología y los estudios previos que hicimos antes de despertarlos. Pronto tendrán resultados. No se me había informado del estatus de la solicitud de Benjamin Allen. Comentó con un tono de molestia Touki. No era necesario. Indicó con autoridad Menander. Hasta no tener los resultados, no es prudente informar a Benjamin Allen del estatus de la investigación. Desconocemos cómo podría afectar el trabajo del TER en cualquier información. Deberá concentrarse y trabajar en su misión. Como los otros. ¿Cuándo será el momento oportuno? Preguntó Touki. Debemos esperar a que todos nuestros amigos llamen la atención correspondiente, como ha pasado con Maxime. Menander observaba a todos con jerarquía, haciendo gala de su estatus. Cuando ya tengan la atención necesaria,
Si nuestros científicos logran encontrar una cura para su enfermedad, le proporcionaremos la información para producirla con su tecnología. De esta forma aseguraremos una reunión con sus laídes. Necesitamos trabajar en algunas proyecciones de comportamiento. Trabajaremos este día. Durante varias horas, Neliak y los demás Romegan trabajaron en las diferentes proyecciones sociales probables. Este trabajo estaba enfocado en elaborar teorías de comportamiento social, basados en datos que los ufólogos habían compartido sobre su trabajo. Cada teoría social derivaba en un resultado diferente, considerando el éxito o fracaso de las diferentes actividades que realizaban y su impacto social, local o global. La dificultad de este trabajo radicaba en la caótica naturaleza Terran. Después de 2 años analizando las diferentes transmisiones, los Romegan habían logrado conocer poco de su naturaleza, sin embargo, desconocían mucho de las motivaciones económicas y religiosas, puestos que el dinero y la religión no formaban parte de su civilización. En las siguientes semanas, los ufólogos fueron contactados por periodistas y personal de sus respectivos gobiernos, en cada ocasión estos se comportaron como uno solo, respondiendo a las preguntas que les hacían de la misma forma. Se convirtieron rápidamente en unas celebridades, el mundo entero tenía los ojos puestos en ellos. La comunicación que tenían con los embajadores era protegida por la tecnología de comunicación Romegan, pero cada vez era más complicado que se encontraran solos para poder hablar con tranquilidad. Tanto los medios de comunicación como algunas áreas de gobierno estaban interesadas en su interacción con los alienígenas. Los resultados de las investigaciones científicas sobre la enfermedad de Benjamin Allen habían sido satisfactorios. La cura para el cáncer que afectaba a miles de Terrans se habían transmitido mundialmente, a través de todas las redes de comunicación, por parte de un agente anónimo. Los ufólogos informaron, desde sus redes sociales, que ese era el regalo de los Romegan hacia la humanidad, como parte de un mensaje de paz. Sin embargo, no fue el único regalo. En la misma transmisión que detallaba la forma de producir una cura efectiva para el cáncer, se enviaron esquemas precisos para producir curas a otras enfermedades. Durante 1 hora, el mundo entero se detuvo. En cada dispositivo, en cada pantalla apareció una extraña figura con los ojos morados, con piel dorada y cabellos plateados. Se hizo llamar Menander, embajador diplomático del dominio Romegan. Cuando la transmisión mundial cesó, los celulares de los ufólogos comenzaron a recibir llamadas y mensajes. La misión había tenido éxito. Los líderes mundiales recibirían a los Romegan como amigos. Los ufólogos servirían como intermediarios. La reunión se celebró, 2 semanas después de la transmisión de la cura del cáncer, una cura que resultó efectiva y que acababa con la enfermedad en pocos días. Una vez corroborada la efectividad de la cura, los laídes de Terra estaban ansiosos de conocer a los alienígenas. Líderes de todo el planeta se encontraban reunidos en la sede de la ONU en el país llamado Suiza. Se encontraban en la explanada de la sede, esperando el arribo de la nave. El viento estelar descendió a la hora programada. Los Terrans quedaron asombrados del maravilloso diseño de la nave. Cuando los Romegan descendieron, hubo un silencio que se extendió por varios minutos. 4 figuras habían dejado la nave: Neliak Terine, Menander Ampli, Touki Farat y Darmat Brandi avanzaban por el pasillo formado por Terrans vistiendo un atuendo militar. A su encuentro llegaron Benjamin Allen, Maxime de Klerk, Baptiste Durán, Diego Marín, Enushka Dastur y Carlos Maussan, quienes los recibieron con entusiasmo. La misión diplomática de los Romegan se enfrentó a un gran sector de los líderes que desconfiaban. Sin embargo, los laídes de los países más pequeños y pobres se mostraron dispuestos a mostrar su apoyo. No fue una tarea fácil. Las negociaciones finalizaron 2 semanas después. Los Terrans apoyarían, mandando voluntarios, quienes pasarían por diferentes exámenes psicométricos, físicos y de habilidades mecánicas, conocimientos básicos para los requerimientos del dominio Romegan. A cambio, los Romegan establecerían una base espacial la cual serviría como centro de investigación y desarrollo de tecnología para restaurar el balance ecológico de la Tierra. Los voluntarios se registraron a millones. Los Terrans soñaban con viajar al espacio desde un siglo antes, y vieron la oportunidad de cumplir sus sueños. Esto proporcionó una gran mano de obra para el dominio Romegan,
que comenzó a establecer bases en todo el sistema solar, como parte del acuerdo con los Terrans, bases que servirían para obtener recursos necesarios para la fabricación de naves y suministros. Los Zorakians avanzaban con velocidad dentro del dominio Romegan.